La semana pasada dimos puntual seguimiento a la manifestación que se daba en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, en donde se da el nombramiento de un nuevo director que llega un día, una mañana, acompañado de las Intempestivamente. autoridades a tomar protestas sin haber notificado al director saliente y en medio, pues obviamente de una reacción bastante adversa por parte de la comunidad educativa. Estuvimos hablando con el titular del Sistema Educativo Estatal Regular, que es quien realiza el nombramiento, hablamos con los manifestantes, conocimos las perspectivas de cada uno de los lados de esta historia y una vez que ha quedado solucionado y destrabado este tema, nos enlazamos con el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Buenos días, secretario. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A tus órdenes. Con el gusto de saludarte, sabemos que estuviste ahí incluso el domingo atendiendo esta situación que se vivía en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. ¿A qué acuerdos, a qué soluciones se llegó para destrabar esta situación, secretario? Sí, gracias. Pues bueno, fue una semana complicada. El lunes, como bien lo mencionas, se entregó el nombramiento al director del CER, el profesor Martín, firmado por tu servidor, que es secretario de Educación, que normativamente tenemos la facultad para emitir este tipo de nombramientos. Esto obedece a las políticas que este nuevo gobierno ha llevado a cabo. Yo te comento que tenemos 14 escuelas normales en todo el estado, de las cuales algunas son públicas y algunas otras privadas. En el caso de las públicas, las ENESMAPO, la UPN, todas estas que dependen de la Secretaría de Educación y de el Departamento de Escuelas Normales, hemos cambiado a todos los titulares, considerando que la normativa lo permite. Te comento que en los organismos descentralizados la normativa especifica que cada 4 años debe renovarse el personal directivo. Sí. En el caso de la normal del Estado, como tú sabes, tuvimos algunos movimientos del cambio del titular del CER y a partir de ello empezamos a hacer algunas modificaciones y hoy tocó específicamente a la normal del Estado, donde hay un decreto de por aquello de 1870, donde no especifica cuándo y cómo debe cambiarse al director. En 2021 se emitió un documento por parte de la maestra que fue la titular del CER en la administración anterior, la maestra Griselda Álvarez, donde ellos especifican en una normativa que tiene tales o cuales características, sin embargo no habla de un cambio en determinado tiempo. El maestro Francisco, que era el director que estaba en su momento vigente, sí, ya tenían 2 periodos un poquito más de 20 años. Entonces, en este sentido, tomamos la decisión de pues cambiar al directivo con personal de las nuevas generaciones, desde luego cubriendo todos los requisitos que se requieren para este cargo, y bueno, así es como se da con la facultad que nos da la normativa en la Secretaría de Educación. Sin embargo, secretario, a toro pasado, ya que se dio esta situación, ¿fueron las formas de llevar a cabo este cambio en la dirección de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado? Porque lo que nos decía la comunidad educativa, lo que nos decían los manifestantes es que no hubo una notificación previa, que no hubo un aviso, que llegaron ahí prácticamente a tomarle protesta al nuevo titular sin haber hablado con el saliente, sin haber generado los acuerdos para la transición ordenada en el cambio de la dirección. ¿Hubo un error en las formas? Yo creo que definitivamente la apreciación de que no fueron las formas es donde se nos complicó. En realidad, la normativa no habla de un protocolo específico. Nosotros simplemente llegamos con el nombramiento, notificamos en el momento al director y de ahí, bueno, se generó esta situación de inconformidad. Yo en lo particular, te lo comento, el mismo lunes en la tarde en una reunión que tuvimos, le pedí disculpas por las formas al doctor Francisco, el sí, director anterior. Le dije que pues tal vez se había malinterpretado y aunque nosotros con la normativa en mano veíamos que no habíamos faltado en ningún momento, pues que de todos modos yo, de acuerdo al trabajo que había realizado
y la investidura que tenía en el momento, pues le pedí una disculpa. Las aceptó y empezamos las negociaciones, y bueno, ya posterior a ello participó la sección 52 a través de su secretaria general y algunos funcionarios, y empezaron a solicitar algunos otros adeudos y algunos otros compromisos que estaban pendientes, y bueno, pues ya hizo un poquito de ruido esa parte y se complicó. Afortunadamente, bueno, pues como gobierno asumimos desde que llegamos la responsabilidad de que todos los compromisos que hay de gobiernos anteriores se pudieran cubrir, lo que está minutado desde luego. Hay algunos otros acuerdos políticos o personales que se hicieron en el momento que no hemos cubierto porque ya no nos corresponde, no son compromisos minutados, pero lo que hasta hoy está estipulado de esta manera, pues lo hemos cubierto, en algunos casos un poquito posterior al tiempo que está establecido. Sí hemos tenido un poquito de dificultad, obviamente por recurso, pero afortunadamente hemos avanzado y hemos respondido. Secretario, buenos días. Preguntarle, ¿el doctor Francisco Hernández Ortiz sí va a ser reubicado? Ayer hablaba con los maestros manifestantes y me mencionaban que se había llegado al acuerdo de ponerlo en otra área de la normal al doctor Francisco Hernández. Sí, ya resuelta la situación el domingo que asistió el secretario Guadalupe Torres para expresar a todos los compañeros que estaban ahí en la normal que habíamos llegado a un acuerdo junto con la secretaria general. Dentro de los mismos acuerdos se estableció que su servidor fuera ayer lunes de manera formal y con todos los estudiantes y catedráticos a entregar los nombramientos del director en turno, que es el doctor Juan Manuel Guel Rodríguez, y al anterior director, que hoy lo acabamos de nombrar como director de la División de Posgrados de la Escuela Normal del Estado. Ya desde ayer quedó establecido, quedó vigente, y cada quien en su lugar están el día de hoy ya trabajando, sobre todo con estos alumnos que, como ustedes saben, el sábado fue el examen de admisión, donde hubo 638 preinscritos, de los cuales se presentaron 620, afortunadamente, y a pesar de que estaba tomado el edificio en otro recinto de una preparatoria, y bueno, pues entonces ya estamos en condiciones de recibir finalmente de estos jóvenes que presentaron el examen a 300 alumnos en 8 carreras que tiene la normal del Estado. De despedir a los graduados y de recibir a los nuevos, secretario, tengo que hacer una pausa, si me lo permites, regreso a platicar contigo de cómo quedó ya establecido la minuta para que se den el arranque también de operaciones de la nueva Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí, cómo se va a trabajar ello, si me lo permites, y si nos tienes tantita paciencia, vamos a la pausa y regresamos contigo. Estamos conversando con el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, enseguida volvemos. Se ha hecho el anuncio oficial de la formalización de la instalación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en territorio potosino, con la promesa de que será el primer campus pionero en robótica e inteligencia artificial. Estamos platicando con el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, a quien agradezco que nos haya esperado en la línea para seguir conversando. Secretario, a ver, ¿de qué va o en qué momento se encuentra la instalación de esta Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí? Sí, bien, pues comentarte que desde que inició este proyecto, donde nuestro gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo, incursionó en algunos países donde la tecnología está muy desarrollada, y de ahí toma la idea para traer a San Luis Potosí una universidad que pudiera implementar en sus carreras la inteligencia artificial y la robótica. Y bueno, como ustedes saben, en noviembre pasado, que vino la presidenta de la República, se hizo la sinergia de lo que era la propuesta de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es un proyecto de la presidenta, con la idea del gobernador. Empezamos a trabajar con IPICIT, que es una de las instituciones importantes en ciencia y tecnología, y en San Luis Potosí en lo particular, donde más investigadores tenemos registrados en la CNI. Y en ese sentido, nos ayudaron a conformar la currícula de estas carreras, que si ustedes han estado atentos por ahí en algunas publicaciones de Face, ya el propio EPICIT entregó ante la Secretaria de Ciencia y Tecnología
estos documentos que avalan lo que va a ser la carrera de inteligencia artificial y robótica. Desde luego también lo entregaron al gobernador del estado, y bueno, pues ya estamos listos para que estas 2 ingenierías, carreras en ingeniería, así como 8 licenciaturas más, sea lo que el campus de San Luis Potosí de la Universidad Nacional Rosario Castellanos pueda ofrecer prácticamente a partir de la primera semana de septiembre. Ahorita, como ustedes también saben, la semana pasada estuvo aquí la doctora Alma Xochitl, que es la rectora a nivel nacional de esta Universidad Nacional, y firmamos el convenio sobre todo para liberar los recursos que se requieren para la rehabilitación y conformación de lo que serán las instalaciones que se ubican en Rancho Nuevo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a un lado de la Universidad Tecnológica, y que, bueno, esperemos, según tentativamente tenemos una fecha de por aquello del 10, entre el 10 y el 15, pueda venir la Presidenta de la República, pues prácticamente a inaugurar estas instalaciones que ya estarán incluso equipadas con los laboratorios de robótica e inteligencia artificial. Para el 10-15 de julio tienen que ya estar terminados los laboratorios, las instalaciones perfectamente adaptadas para albergar esta universidad. Sí, exacto, en agosto ya estamos preparando. ¿Cuál va a ser el proceso de admisión? ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso de admisión para los jóvenes interesados? Sí, tuvimos una apertura de la plataforma que controla a nivel nacional la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Fue prácticamente una semana donde estuvimos promoviendo a través de las redes, visitamos algunas preparatorias, por no decir casi la mayoría de la zona metropolitana, invitando a nuestros jóvenes que se interesaran en algunas de estas 10 carreras, y bueno, logramos una captación de 3,400 registros en la plataforma nacional. Ya en su momento lo anunció el gobernador, que después del Estado de México y de la Ciudad de México fuimos el estado con mayor aceptación de estas carreras y de esta universidad, de las cuales prácticamente estaremos recibiendo 800 alumnos en estas 10 carreras, con un total de 80 alumnos específicamente por cada una de ellas. Es decir, que de 3,400 registros, 800 serán quienes encuentran un lugar en esta universidad. Dime una cosa, ¿cuáles van a ser, digamos, los planes de estudio? ¿En qué están basados? ¿En qué están sustentados? ¿Cómo se va a vincular con la vida productiva? ¿Cómo garantizar que los egresados de esta universidad, que entendemos es una prioridad, que dé buen resultado, obtengan un espacio en la vida productiva? Sí, la política educativa de la Universidad Rosario Castellanos es que los mismos empresarios, ingenieros, directores de empresas sean los catedráticos de las materias en la universidad. De IPICIT específicamente serán la mayoría de los catedráticos. Ya hay un acercamiento de esta institución de San Luis Potosí con la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estamos en esa etapa de contratación de este personal. Mientras tanto, personal de la universidad está en los cursos propedéuticos con los alumnos para definir quiénes son estos 800 que podrán estar en estas carreras. Como lo anunciamos en su momento, no hay un examen de admisión específicamente. Todo esto es a través de atenderlos y saber cuáles son sus talentos, y entonces decidir en este curso propedéutico quiénes son los aptos para poder ingresar a esta gran universidad que hoy en día tendremos en San Luis Potosí. Solo para corroborar el dato, secretario, 800 alumnos serían para entrar. Así es, la primera generación de esta Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí, en 10 carreras, 800 alumnos son quienes la formarían. Ahora, es decir, el proceso de admisión ya está arrancado. Quien nos está escuchando en estos momentos, ¿ya no habría posibilidad de inscribirse, de ser parte de los aspirantes? No, precisamente esta plataforma estuvo disponible en la plataforma de la Rosario Castellanos, de las redes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, incluso de las de Gobierno del Estado. Sí. Como les comento, estuvimos nosotros asistiendo con un grupo de personas promoviendo en todas las preparatorias,
y bueno, pues se cierra precisamente para dar paso a estos cursos propedéuticos que durarán aproximadamente 6 semanas, y a partir de ello estarán calificando los talentos de los jóvenes que están solicitando para saber quiénes son los más aptos para poder cursar estas carreras. ¿Estará iniciando el ciclo escolar en el mes de septiembre, nos decías? Sí, la primera semana como el ciclo escolar de educación básica prácticamente. Ahora, no te puedo dejar ir, secretario, vamos a quedar muy pendientes, por supuesto, de este arranque de operaciones de esta universidad en San Luis Potosí, y si se da con la visita presidencial, pues por supuesto que tendremos toda la atención puesta en ello, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte lo que está pasando con el cierre de este ciclo escolar, sobre todo en las zonas que han sido tremendamente afectadas por las lluvias y que van a seguir siendo afectadas, porque lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional es que las lluvias van a continuar de forma muy intensa, lluvias puntuales a fuertes de 50 a 75 milímetros para la zona de San Luis Potosí. Hay una prealerta emitida por parte del Servicio Meteorológico Nacional para la zona en la que se encuentra San Luis Potosí. ¿Qué va a pasar con las actividades educativas? Bueno, como el calendario escolar oficial a nivel nacional lo señala, es hasta el 10 de julio. Sin embargo, te puedo comentar que al fin del mes de junio ya se entregaron las calificaciones prácticamente de toda educación básica. Los alumnos ya están calificados y listos para poder seguir su proceso al siguiente nivel que les corresponde. Del 1 al 16 de julio estaremos simplemente trabajando administrativamente. Se atenderá a algunos alumnos que tienen retraso en alguna materia, en alguna asignatura. Se estará programando pues las graduaciones de quienes pasarán a otro nivel. Y bueno, desgraciadamente las lluvias sí nos han afectado en cuanto a infraestructura se refiere. Ahorita en este momento tengo el reporte de 49 instituciones que han sido afectadas, entre bardas que se nos han caído, techos inundadas, y bueno, pues son situaciones que nos están sucediendo. Para ello hemos a través de las redes puesto a disposición de todos nuestros directivos, padres de familia, alumnos, teléfono de IEIFE, que es nuestra institución que está al tanto de la infraestructura educativa, para que de manera urgente lo que se requiera podamos atender. Tendremos el periodo vacacional para poder atender todas estas fallas, todos estos problemas de infraestructura y poder iniciar el siguiente ciclo escolar en las mejores condiciones. Tendrán el tiempo, pero ¿y el recurso, secretario? ¿Hay recurso suficiente para atender las necesidades de los planteles educativos a raíz de estas lluvias? En realidad el recurso nunca alcanza, sin embargo tendremos que priorizar, que es lo más importante. Nosotros estamos dando mantenimiento continuo a las instituciones, pero ante estas situaciones que se viven climáticas, pues tendremos que priorizar y apoyar primeramente a las escuelas que están sufriendo pues algún desperfecto, claro, sobre todo que pudiera representar peligro para la comunidad escolar. Para el caso de la zona huasteca, ¿se podrá cerrar el ciclo escolar o se dará por terminado ante estas condiciones climatológicas? Pues como te comentaba, prácticamente los alumnos, como ustedes supieron, sí, estuvimos suspendiendo labores. ¿Mandé? Sí, ya fueron evaluados, sin embargo, hay todavía días por correr de este ciclo escolar. Sí, por ejemplo, el viernes pasado, pues tuvieron los maestros en línea en el Consejo Técnico Escolar. Estos otros 2 días de la semana que no hubo tampoco labores presenciales, están trabajando a distancia sobre la documentación que se tendrá que preparar, y bueno, esperemos que puedan reanudar, sobre todo para que los niños que tienen la expectativa y el sueño de graduarse de alguno de los niveles educativos, pues puedan realizarlo, y estamos pendientes de ello. Secretario, pues te quiero pedir que podamos estar en comunicación. Estos días van a ser tremendos con el tema de las lluvias, de las condiciones de humedad, y va a ser muy importante estar atentos a qué va a suceder con los planteles educativos y con la comunidad educativa. Te agradezco. Sí, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día. Gracias. Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado, platicando con nosotros.